Aquí comienza Café Karlovich. Pues sí, aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos a todos a este nuevo proyecto. Como siempre, aquí estamos Marcos Rojo y Tony Mesa, que nos habla. Marcos, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué es Pues esto aquí. de Café Karlovich? Pues Café Karlovich es un nuevo proyecto que estamos comenzando hoy con mucha ilusión para traer el fútbol retro a todos nuestros oyentes. Queremos que sea un proyecto fresco, un proyecto de frecuencia semanal. A ver si lo conseguimos, a ver si somos disciplinados, suficientemente disciplinados. Y queremos traer diversas historias muy variadas, de épocas diferentes, para que el conocimiento de nuestros amigos, seguidores del podcast, pues poco a poco vaya aumentando, ¿no? En todo lo que respecta a fútbol retro y que su curiosidad pues vaya también en ascenso y bueno, incluso llegado un momento dado que se nos pueda llegar a dar alguna sugerencia acerca de temas que tratar. ¿Por qué no? Exacto. Para ello, pues vamos a seguir, para quien por primera vez, obviamente, este es nuestro primer episodio, pero para quien caiga aquí por casualidad y diga, a ver, ¿qué es esto de Café Karlovich? Bueno, vais a encontrar, van a ser programas con menor densidad a lo mejor de información, de cantidad de información de los que hemos tenido hasta ahora en fútbol retro. Vamos a tener una estructura de tres partes. Analizaremos siempre una rivalidad con una ligera conexión con la actualidad. A veces será rememorar un duelo que se dé en el presente y que se dio en el pasado y tuvo una importancia relativa. O, por ejemplo, a colación de una competición, por ejemplo, una final de Copa del Rey, pues recordar una final de Copa que nos haya marcado en el pasado. Tendremos otra sección en la cual hablaremos de personajes, no tanto a nivel biográfico, como hemos hecho hasta ahora en Fútbol Retro, sino algún lance, algún aspecto de su carrera o de su vida que hayan podido marcar este personaje en cuestión, ¿no? Hoy veréis todos los ejemplos en cada una de estas secciones y, por supuesto, finalmente, un gol. Hablaremos de un gol por su importancia, ya sea a nivel deportivo, ya sea a nivel social, ya sea a nivel cultural, o su belleza simplemente estética. Lo analizaremos con nuestro particular punto de vista. Y bueno, Marcos, para ir terminando un poco con esta presentación, con esta introducción. Pues llamamos Café Karlovich al programa en homenaje al Trinche Karlovich, que para quien no lo conozca es un auténtico mito desconocido del fútbol argentino. Llegamos a él a partir de un inolvidable informe Robinson cuando éramos estudiantes, cuando nos conocimos, la época en la que nos conocimos. Nos sabíamos aquel documental de memoria y realmente a la hora de crear un proyecto con la ilusión que lo estamos creando, pues no podíamos llamarlo de otra forma. Pues sí, pues en memoria del Trinche Karlovich, un grande, donde los haya, comenzamos. Así que ya saben, esta noche juega el Trinche. Y bueno, comenzamos con este primer episodio de Café Karlovich, con toda la emoción del mundo. Y en esta primera sección, como hemos adelantado antes, vamos a recordar pues, una rivalidad que tenga un mínimo de relación, ¿no?, con la actualidad. El pasado 30 de noviembre se disputó en la Bundesliga un duelo que a día de hoy pues, bueno, es conocido como Der Klassiker, sobre todo desde aquella final de 2013 en Wembley, de Champions League.
entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. O mejor dicho, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. Puesto que la localidad fue para el Borussia. El partido quedó 1-1, no vamos a entrar a analizarlo, para eso tenéis muchísimas fuentes de información muy bien capacitadas para ello. Pero lo que sí vamos a hacer es, haciendo analogía, haciendo un pequeño guiño a esa gran saga cinematográfica, Regreso al Futuro, es coger el DeLorean y viajar en el tiempo. ¿Y a dónde vamos a ir, Marcos? Pues vamos a ir concretamente a 1998 para ver la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa disputados exactamente el 18 de marzo de ese año. ¿Y cómo estaba el mundo en el 98? Yo estaba en cuarto de eso sí que me acuerdo. Pues tú estabas en cuarto de eso, en política explotó el caso Mónica Lewinsky. No fue lo único que explotó, ¿eh? Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y se firmó el acuerdo del Viernes Santo, que fue el inicio de la paz en el Ulster. Si hablamos de cine, Titanic, la película de James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, triunfó en los Oscars, igualando con 11 estatuillas el récord de Ben-Hur, nada menos. En música, Lauryn Hill triunfa en los Grammy. Discazo, Miss Education. En literatura, José Saramago, el portugués, autor del ensayo sobre la ceguera, es galardonado con el Nobel de Literatura. Y si vamos a deportes, Michael Jordan completa ese año el segundo three-peat y a la vez anuncia su retirada en ese episodio histórico que podemos ver en la serie de Last Dance, que creo que ambos hemos visto y apuesto a que también ambos hemos visto más de una vez. Correcto, aciertas en todo. En ciclismo, Marco Pantani gana el Giro y el Tour de ese año, siendo el último ciclista que lo había conseguido hasta que este año pues Tadej Pogačar lo ha igualado. Y en fútbol se disputó, posteriormente a la disputa de este partido, la final o el Mundial 98 con Francia llevándose su primer campeonato tras derrotar claramente a Brasil por 3-0 en la final. Vale, pues ya tenemos nuestro año, 1998, introducimos destino en el DeLorean. Vamos al Westfalen Stadion de Dortmund y nada, iniciamos el viaje. Vamos allá. Pues ya estamos aquí, Marcos. ¿Qué nos encontramos? Pues el DeLorean nos ha traído a las gradas del Westfalen Stadion de Dortmund. Hay que decir que todavía no se llama Signal Iduna Park. Esto vino más tarde, bastantes años más tarde. Queda poco para que lleguen las 8:45 y vemos que el graderío está abarrotado. Hay que decir que son visibles todavía las grúas que se están usando para las obras de reforma y ampliación del estadio. Se iniciaron hace 3 años, en 1995, y no acabarán hasta 1999. Hay que decir que, como nosotros, evidentemente, venimos del futuro, sabemos que habrá otra ampliación con motivo del Mundial 2006, que es cuando el estadio de Westfalia pasa a tener la apariencia que actualmente conocemos. Si ves, no sé si te llama la atención, pero hay vallas en los fondos. Sí, eso algo actualmente... muy típico todavía, mitad de los 90, ya casi terminando la década. De hecho, recuerdo estadios pues, como el Bernabéu, el Calderón con esa curiosa mampara, de hecho, de como metraquilatro, no con valla de alambrada. Pero sí, era algo muy, muy típico. Había estadios que no tenían esa valla, tenían foso, todavía por esta época. No se había llegado a eso que en Premier League, por ejemplo, sí que ya estaba, ¿no? Que se veía tan bonito por la televisión, ¿no? De las gradas casi mezclándose con el terreno de juego. También el marcador me llama la atención, es muy clásico. Yo apuesto que es el mismo que el que se usó en el Mundial 74, para el cual también este Westfalen Stadium fue sede. Y vemos que es especialmente ruidoso el fondo sur, el que es conocido como Gelbe Wand, el muro amarillo en español,
que es una grada que se llama así porque realmente da sensación de ser un muro vertical y evidentemente los aficionados están vestidos de amarillo y gritan y saltan sin parar. Y si te das cuenta, está provocando que las gradas vibren. Y no es una hipérbole, ¿eh? Yo esto lo he vivido habiendo, en algún partido que he ido a ver del Borussia Dortmund, lo he vivido en la grada de preferencia. Ahora vuelvo a sentirlo en este viaje en el tiempo que hemos hecho. Con un Luego poco hace más de frío, frío. quizás, ¿no? Sí, Hace eso te iba a frío, decir. sí, hace frío, pero podría ser peor. Y al menos no llueve. Y el césped no es una alfombra porque seguramente en esta época del año aún hay heladas. En Alemania hay heladas y en esta zona aún más. Y por mucho que estemos en marzo, no se está todavía acercando la primavera. Pero yo creo que está en buenas condiciones como para que el partido transcurra con normalidad. Vale, lo futbolístico, recordamos, estamos en plena vuelta de eliminatoria. La ida, entonces en el Olímpico de Múnich, obviamente, ni oír hablar de algo parecido a Allianz Arena, ni nada parecido a un estadio con forma casi de neumático, diría. ¿Qué pasó en esa ida? Pues en la ida, teniendo en cuenta que lo importante que era el partido de ida, porque los goles fuera de casa valían doble, el resultado fue 0-0. Por lo cual, el resultado que trae el Bayern es bastante positivo porque los convierte en muy peligrosos. Podemos llegar a pensar que un 0-0 en casa es un resultado malo, ahora probablemente lo sería todavía más. Pero entonces, es verdad que no marcabas, pero mantener la portería cero te convertía en un equipo súper peligroso para el partido de vuelta. Porque el Borussia Dortmund no se podrá lanzar el ataque con todo, ya que los bávaros tienen armas para hacerles mucho daño. Y veremos. Para mí, la eliminatoria está totalmente abierta. Además, bueno, tenemos dos contrapuntos, ¿no? ¿Cómo llegan los equipos? Porque Dortmund viene de una temporada magnífica, recordemos que en la 96-97 se va a proclamar campeón de Europa. Había jugado en España, de hecho, en la fase de grupos, ganó en el Calderón 0-1 contra el Atlético de Madrid, que venía de ganar el doblete en la temporada anterior, perdió con el Atlético de Madrid en casa 1-2, o sea que fue muy, muy reñida esa eliminatoria, bueno, ese duelo en fase de grupos. Pero ¿cómo está el Dortmund este año? En la final del año pasado, que vencieron, como bien has dicho, a la Juve A la Juve, de sí, sí, sí. Zinedine Zidane, ahí el héroe fue Karl-Heinz Riedel, que marcó 2 goles, y luego está el maravilloso e inolvidable gol de vaselina de Lars Ricken, que era un canterano Cierto, en ese cierto. momento en auge y que luego pues realmente no fue un jugador especialmente destacado, aunque sí que hizo una carrera de muchos años en el Dortmund. El año pasado fue un año triunfal, pero este año lleva un año muy malo. Es verdad que ha ganado la Copa Intercontinental, tras ganar por 2-0 en el Estadio Olímpico de Tokio al Cruzeiro, de Dida y de Bebeto, con tantos de Michael Zorc y de Heiko Herrlich, un delantero batallador y bastante reconocido en la época, pero llegan a este partido sin opciones en la Bundesliga y habiendo sido eliminados en la Copa Alemana por el todopoderoso equipo de regional Eintracht de Trier. Y es que han cambiado bastante las cosas con respecto al año pasado, a ese equipo campeón e histórico del Dortmund. Llevan toda la temporada sin su estrella y capitán, Matthias Sammer, que está lesionado de gravedad en la rodilla y, spoiler, se retirará al final de año debido a esta lesión. Y además han perdido durante el verano a 3 jugadores clave. Nada menos que los 2 centrocampistas titulares del año anterior, Paulo Sousa, el portugués, que habían fichado ese año de la Juve y que se acaba de ir al Inter de Milán, y Paul Lambert, el escocés, que ha regresado a su país para fichar por el Celtic de Glasgow. Y el propio Riedel, la gran figura de la final, se ha marchado al Liverpool. Y además, los sustitutos, tanto del lesionado Summer como de los jugadores que se han marchado, al menos hasta ahora no han estado al nivel de aquellos que se han marchado. No se podría decir que están viviendo un poco de las rentas del año anterior, pero continuidad no están teniendo. No hay continuidad hasta el punto de que incluso el entrenador que les llevó al éxito, Ottmar Hitzfeld, ha renunciado al cargo, siendo sustituido por Nevio Scala, y se ha tomado algo como un año sabático, no oficialmente, porque forma parte actualmente de la estructura deportiva del club, pero realmente se ha retirado del banquillo y, spoiler también,
pasará a ser el año que viene entrenador del rival de hoy. Pero eso hoy todavía no tiene ningún tipo de trascendencia. Nevio Scala es uno de los entrenadores de moda en Europa. Ha tenido una exitosa etapa en el Parma, italiano, al que comenzó a dirigir en segunda división y llevó a la victoria en la Recopa y a la Supercopa Europa del año 93 y de la UEFA del 95, pero como podemos entender, con estos resultados tan malos que está consiguiendo este año, a pesar de la Intercontinental, está muy discutido. El Bayern, por su lado, parece que sí que está funcionando un poquito mejor, ¿no?, que el Dortmund, por lo menos en Bundesliga. Y eso que también han tenido bastantes cambios. Sí, han tenido cambios. Han perdido a Klinsmann, que se ha ido a la Sampdoria, ya un poquito mayor, y sobre todo Christian Ziege, que en este momento es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, carrileros del mundo, aunque yo creo que los han sustituido muy bien, porque para el lateral izquierdo han fichado doble, ojo, Tarnat y Vicente Lizarazu. El titular es Tarnat. Lizarazu todavía es suplente en este equipo. Y el delantero Giovanni Elber, que a mí me encantaba, o me encanta. Que, bueno, veremos que en este partido no tendrá una labor especialmente brillante, pero que siempre me ha parecido un delantero buenísimo. No pueden contar hoy con Mario Basler, otro de sus puntales, pero otro fichaje, Thorsten Fink, esperan que lo sustituya con garantías. Este año, como has dicho, está haciendo una bastante mejor temporada que el Dortmund. Parte como favorito. Partía como favorito antes de disputarse la ida y yo creo que a pesar de que la vuelta se disputa en casa del Dortmund, sigue siéndolo. Está ya clasificado para la final de la Copa de Alemania, la Pokal. Y en la Bundesliga está luchando por revalidar el título que conquistó la temporada anterior con un sorprendente recién ascendido, el Kaiserslautern. Aunque, Tony, no tienen la mejor racha en los últimos partidos. Sí, 4 partidos sin conocer la victoria, 3 derrotas, un último empate contra el Bochum, creo recordar que fue. Llegan las aguas, están un poquito revueltas, ¿no?, digamos. Están muy revueltas, porque a pesar de que los resultados no son tan malos, solo 8 días antes de este duelo que estamos presenciando hoy, y tras una derrota frente al Schalke por 1-0, Trapattoni, el entrenador italiano, se ha quedado muy a gusto. O einige Spieler vergessen ihnen Profi, was sie sind. Trapattoni es un muy veterano entrenador, antiguo jugador, centrocampista, gran jugador del Milán de los 60, con el que se proclamó campeón de Europa, campeón de Europa en la fatídica final de Heysel. Fue el arquitecto de esa gran Juventus. Y vivía la segunda etapa en el club. Había estado ya en los 80, en el Bayern. Pero, como digo, se había quedado a gusto una rueda de prensa, desafiando primero a los periodistas, que lo acusaban de defensivo, argumentando que ningún otro equipo alemán jugaba tan ofensivo como él, enumerando los delanteros y los medias puntas que jugaban, para luego acabar cargando literalmente a gritos contra algunos de sus jugadores, acusándolos de poco profesionalismo, y todo ello con un alemán que hace reír bastante a los alemanes por la forma de hablar que tiene y por incluso inventarse alguna expresión. La verdad que fue una rueda de prensa, esa rueda de prensa, entre otras cosas, por eso existe Café Karlovich, porque que nos gustaban esas ruedas de prensa, sin ningún tipo de freno. Eran pura esencia de fútbol. Sí, ahora veremos cómo suelta perlas, pero para quien no lo entienda, que supongo que será la mayoría, literalmente suelta perlas como: hay 2 o 3 que son tan malos como una botella vacía, que es una expresión que no existe en alemán. Pregunta a gritos quiénes han jugado, si ha jugado él o si han jugado Mehmet Scholl y Basler. Dice que esos futbolistas se quejan más de lo que juegan. Les acusa de no ser fichados por equipos italianos porque ven esos equipos que no son competitivos y lo mal que juegan y la cantidad de partidos que juegan mal. Y carga especialmente las tintas sobre Strunz, del que dice: Strunz, este lleva 2 años aquí y no juega nunca, siempre está lesionado. Imaginaos en ese vestuario Strunz, Basler o Mehmet Scholl lo que podrían pensar cuando veían a Trapattoni, cuando Trapattoni les daba órdenes. Sí, ese vestuario tenía que ser. Ahí hubiese estado bien, ¿no?, eso de las cámaras que ponen ahora. Hubiese sido
bastante curioso. Lo de La charla Benito motivacional. Floro en Lleida se hubiese quedado en pañales comparado con esto. Y bueno, Marcos, ¿quiénes jugaron el partido? ¿Cuáles fueron los 11? Y más con todo este jaleo de Trapattoni. Pues ambos equipos juegan con un 3-5-2. Con respecto a la ida, el Dortmund en el Dortmund entra el capitán Reuter, que no pudo disputar la ida, por Lars Ricken en el carril derecho. Por parte del Bayern, como hemos dicho, Fink sustituye a Mario Basler, que es uno de los señalados por Trapattoni, pero que seguía jugando y realmente es baja por culpa de una lesión. Y Sami Kufur, el ganés, entra por Thomas Helmer en la posición de central. Thomas Strunz está disponible, no sé qué dejará Trapattoni en este caso, pero se vuelve a quedar en el banquillo igual que en la ida. Las alineaciones son, por parte del Dortmund, Stefan Klos es el portero. Fue el portero casi toda la década de los 90. No llega a debutar en la selección, por eso es menos conocido, pero era un portero muy seguro, ¿eh? A pesar de ser bajito, fuera del estereotipo del arquetipo de portero alemán. Pero era muy potente de piernas y muy ágil. Hay que decir que ya ha anunciado que a final de temporada se marchará al Glasgow Rangers. En defensa, tres componentes, tres integrantes. El líbero austriaco Wolfgang Feiersinger, que sustituía a Matías Sammer, nada que ver con Matías Sammer. Y dos veteranazos, como son el brasileño Julio César, tan veterano que ya había jugado el Mundial 86 y estaba dando los últimos coletazos en el fútbol de máximo nivel. Y la roca Jürgen Kohler, campeón del mundo en el 90. Juegan con dos carriles largos, que llegan de banda a banda y que son pues dos de los jugadores más peligrosos del equipo realmente, porque los centrocampistas jugaban por dentro y el peligro se llevaba mucho por fuera. Son el capitán Stefan Reuter, que había hecho una gran eliminatoria contra el Atlético de Madrid, por la derecha, y George Heinrich, que ya tiene 29 años, pero que está explotando en esta etapa en el Dortmund, por la izquierda. Centro del campo, cambiado completamente con respecto al del año pasado, por las bajas que hemos comentado. Stephen Freund, que era un clásico jugador, o es un clásico jugador internacional de la época. Y Vladimir But, un joven ruso de 21 años, que entonces promete mucho, o que ahora, porque estamos en el año 98, promete mucho, pero que no llegará a explotar como gran jugador. Y estos dos centrocampistas escoltan al que para mí es el jugador más fino del equipo, la verdad es que siempre me ha encantado, el mediapunta Andreas Möller, que está en plena madurez futbolística tras regresar de Italia, donde estuvo en la Juve, y que aquí pues realmente pone el toque de distinción. Y en la delantera, un holandés que está pasando esta temporada sin pena ni gloria, que se llama Harry de Schieber, y otra de las estrellas del equipo, Stefan Chapuisat, el suizo, una estrella clásica, histórica del Dortmund. Pura historia del Borussia. En el Bayern, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues en el Bayern está Oliver Kahn, creo que sobra presentación en la portería. Calcan la defensa, el sistema defensivo del Borussia Dortmund, un líbero y dos centrales. El líbero tampoco necesita presentación, es nada menos que Lothar Matthaus, capitán general del equipo. Tiene ya 37 años, pero todavía le queda cuerda. Y está escoltado por dos jugadores muy físicos, como Markus Babbel, un jugador físico con Alemania, un jugador fijo, perdón, con Alemania, y Sami Kufur, el joven jugador ganés. En las alas, Thorsten Fink, que era canterano del Dortmund, con ese 17, ese pelo muy muy rubio y el 17 a la espalda, por la banda derecha, y Tarnat, otro lateral muy largo, típico de la escuela alemana de la época. Ya no existen esos laterales tan ofensivos y tan largos. Ya, claro, el 5-3-2 o 3-5-2, que tan típico era en el fútbol alemán, ha ido poco a poco desapareciendo, y con él, pues también los laterales de este tipo, los laterales largos, ¿no? Había sustituido a otro que era pues de muy similares características, más potente y con igual menos finura en la pierna, como era Christian Siege. Medio del campo para dos pretorianos de Trapattoni, de esos no se queja la rueda de prensa, de hecho los llega a poner como ejemplos, que son Dieter Hamann y Nerlinger. Y aquí escoltan, igual que pasaba en el caso del Dortmund, escoltan al jugador con más calidad del equipo, que es Mehmet Scholl, otro de los señalados por Trapattoni, que era un centrocampista ofensivo que por mucho que se empeñe su entrenador, y es verdad que tiene una irregularidad muy, muy destacada, es el jugador con más clase que tiene el Bayern. En la delantera están el gigante Carsten Janker,
que da la sensación de que puede meterte a empujones en la portería retrocediendo. No eres capaz de pararlo, un poco a lo Shaquille O'Neal en su época en los Lakers. Y un grandísimo rematador, el brasileño Giovanni Elber, que siempre he tenido la sensación de que si le lanzas una lavadora al área, la acaba rematando. Un tipo súper móvil y peligrosísimo para la defensa rival. Jugadorazo, desde luego. Hay que decir, ¿no?, que aquí se está germinando un Bayern que va a ser muy protagonista en Copa de Europa. Hablábamos antes de Borussia Dortmund, que viene de campeonar, que dirán los argentinos. Aquí tenemos un Bayern que está a las puertas, o que está empezando, ¿no?, a manejar algo entre manos, que va a ser muy grande, que acabarán culminando en una final dolorosa para la afición española, sobre todo para los valencianistas, en 2001. Y también hay que decir que hay mucho nombre en el Borussia Dortmund oye, que tarde o temprano van a vestir los colores del Bayern de Múnich. Sí, o sea, realmente estamos hablando de un equipo que está germinando ahora contra Patoni. Ya fue campeón de la Liga el año pasado. Este año no acaba de triunfar, evidentemente no llega a ganar la Copa de Europa en ningún momento, pero es el germen del que luego, con Ottmar Hitzfeld, como tú dices, pues será uno de los mejores equipos de Europa y además durante un lustro. O sea, realmente estamos hablando de un equipo que llegó a ser muy competitivo a nivel europeo. Pues hechas ya las presentaciones, ya está todo listo. Estoy viendo Sí, hasta vemos el balón estrellado balón. ya en el centro del campo, si te das cuenta. La afición está coreando la alineación y los equipos pues están saltando al terreno de juego, ya se les ve por el túnel de vestuarios. Vemos al Dortmund, que viste, me gustaría hacer, siempre que analicemos algún partido, también me gustaría hacer referencia a la moda, ¿no? Cómo vestían en su momento, qué patrocinadores tenían, qué marca deportiva les vestía. Prometemos que no cobramos nada de ninguna de las marcas que vayamos a citar, Pero estamos pero creo atentos. que es representativo. Sí, bueno, no tenemos ningún problema. Hay alguna marca que seguramente pudiera darnos un empujón al podcast. El Dortmund viste de amarillo fluorescente y de negro, amarillo fluorescente realmente. Ahora el amarillo del Dortmund es un poquito más apagado, y de negro, con una indumentaria Nike que tiene una tipografía que a mí me parece muy moderna, incluso superior a las que hay en 2024 en cuanto a modernidad. Siempre me pareció el punto de inflexión de la modernidad en los dorsales y en el tipo de camiseta. La veía en el Dortmund, también la recuerdo, por ejemplo, en el Team System Bolonia de baloncesto. Es una tipografía que siempre me llamó la atención. Tienen las medias a rayas horizontales amarillas y negras, el pantalón evidentemente negro, y los patrocina una marca de ropa que yo sí que vi en Alemania, en la época en la que estuvimos allí, pero que en España no he visto. Igual sí que es famosa aquí también, pero yo no la he visto, que es Oliver, o S. Oliver. Venían el año anterior de ser patrocinados, además creo que largo periodo de tiempo, por Continental. Sí, Continental es un patrocinador mucho más clásico, aunque es Oliver también se mantuvo durante varios años. Pero Continental sí que es verdad, es el mítico con esa C rayada. Exacto. Continental, recordemos, tampoco cobramos. Marca de neumáticos, muy conocida por elaboración de neumáticos y bueno, que de hecho tiene su sede allí en Alemania. De hecho, en Hannover es donde estaba la sede, o por lo menos había una de las fábricas allí. Sí, hay una fábrica allí muy importante, y de neumáticos y de otras muchísimas cosas. Sí. Hacen también electrónica y otras muchísimas cosas, ¿no? El Bayern, por su parte, viste Adidas, Nike versus Adidas, con una camiseta muy de la época. Sé que te gusta, aunque vas a hacer algún comentario sobre ella. Azul marino con banda roja en la zona del abdomen y en los pantalones. En ambos casos es azul marino con banda roja. Y están patrocinados por Opel, que es también un patrocinador clásico del Bayern. Sí, en cuanto a la indumentaria del Bayern, algún día habrá que hacer algo, porque a mí eso de que un día vayan de blanco, otro día de rojo y blanco, otro de parece que el Barcelona, otro día aparezca los Osasuna, hay que hablar de eso, de esos cambios de colores tan drásticos. Esta temporada actual, nuestro futuro actual, están de rojo con negro fosforito. Pero sí, hay que. Ese noviazgo con Adidas, ¿no?, que fíjate, ha durado más que con la selección alemana, de hecho. Habrá que meterle mano un día aquí en Café Karlovich. Bueno, mientras hablábamos ha sonado ya el himno de la Champions y el colegiado Laszlo Wagner, el húngaro, que viste de gris,
con un modelo muy de Estados Unidos 94, va a señalar el inicio del partido. Así que vamos allá. Bueno, Tony, hemos visto un partido muy emocionante, igualado. No muy brillante, pero sí que muy emocionante, ¿verdad? Sí, sí. No ha sido una orgía de goles, precisamente, pero ha sido, como bien dices, ¿no? Muy emocionante, llena de acciones de mérito. A mí me ha sorprendido. Ya sabíamos quién era, pero se ve la fama de Oliver Kahn desde cuando empieza, porque ha tenido una actuación bastante brillante. Sí, vemos a la afición del Dortmund volviéndose totalmente loca con la victoria de su equipo. Ha sido un tiempo reglamentario con unas pocas jugadas destacadas, casi todas con balones colgados, con alguna salida rápida tras robo. Casi marca el Bayern en la primera parte por medio de Tarnat en un robo que ha aprovechado, como siempre, muy, muy atento. Elber ha robado el balón por la banda derecha, centrado, pero Tarnat no ha podido aprovechar el pase. Me ha llamado mucho la atención la movilidad de Chapuisat, que ha estado no muy acertado hasta evidentemente la prórroga, pero ha estado muy móvil durante todo el partido, muy peligroso y sobre todo, vale que tenía prejuicio porque es uno de los jugadores que más me gustan, pero sobre todo la clase de Andreas Möller. Ha pegado un pase en carrera en la segunda parte, al principio de la segunda parte, de exterior hacia Chapuisat, maravilloso. Totalmente telegrafiado y bueno, Chapuisat no ha podido convertirlo, no lo ha hecho mal tampoco el súbito, pero no ha podido convertir. Y tras 180 minutos, tras 2 partidos completos, 0-0, y hemos tenido prórroga, hemos tenido extra time. Hemos tenido prórroga y los equipos se han soltado un poco. Ha habido más ocasiones que en el tiempo reglamentario, probablemente por el cansancio. Pero todo está muy igualado. Ha podido marcar el Bayern, ha podido marcar el Dortmund, hasta que ha llegado el gol decisivo. Welche sind die sicheren Kandidaten? Chapuisat, Tor! Tor, kein Abseits. Borussia Dortmund führt mit 1:0. Elfmeterschützen brauchst keine mehr. 11,5 Minuten noch. Er war der beste Stürmer heute. Ja, schauen Sie, Kufur kam nicht früh genug raus, hob das Abseits auf. Und den kriegte Chapuisat so, wie er sie mag, auf den linken. Y es un gol que se inicia, acabamos de escuchar la grabación, la retransmisión, se inicia en una falta lejana, frontal lateral, colgada al área por Andreas Möller. La defensa del Bayern ha desviado de cabeza y el balón ha vuelto a Lars Ricken, que había sustituido en la segunda mitad a Freund, a Stefan Freund, que lo cuelga al punto de penalti. No consigue Michael Zorc, el capitán, que acababa de salir, conectar un golpe de cabeza, o ve que no va a conseguir conectar un golpe de cabeza al marco de Oliver Kahn, y lo que hace muy inteligente es prolongar, peinar hacia la parte izquierda, por donde entra solo Chapuisat, aprovechándose de que tanto Kufur como Babel han mirado el balón y han ido a intentar evitar el remate de Zorc. Chapuisat totalmente libre de marca, no deja caer el balón, le pega ajustado con la zurda y de tiro cruzado bate a Oliver Kahn. Auténtico gol muy, muy característico, ¿no? Como bien dices, ya de cansancio, ya también de prórroga, de llevar 180, 110 minutos en las piernas. Yo creo que se nota el ambiente, el frío también, el césped tiene que pesar lo más grande y yo creo que se nota mucho en las piernas de los jugadores, pero como bien dices, ese gol que es que mata al Bayern. Lo mata a pesar de que todavía no se podía decir que el Dortmund estaba en semifinales, sí. Porque un gol del Bayern no era el empate, era debido a los goles, el valor doble de los goles fuera de casa,
hubiera dado el pase al Bayern probablemente, porque incluso con el 2-1 no, con el 2-1 hubiera pasado el Dortmund, pero con el 1-1 hubiera pasado el Bayern incluso sin necesidad de penaltis. Y el Bayern tiene una ocasión, sí, di. No, sí, sigue. No digo, el Bayern tiene una ocasión de Janker, muy al estilo Janker, arrollando, entrando desde atrás con una fuerza descomunal, pero que no es capaz de, a pesar de que no lo hace mal, no es capaz de conectar con la portería. Y luego hay una falta de Tarnat bastante lejana que ataja el portero Klose. Y termina el partido y, oye, se puede asegurar que vibran esas gradas, ¿eh? Vibran. O sea, ahora vemos a los jugadores saludando a la Gelbe Band, al muro amarillo. Están agarrados a lo alemán al final de los partidos, mirando a la grada, agarrados de las manos y subiéndolas al unísono, como haciendo la ola. Y la alegría es desbordante. No es para menos, porque el Dortmund, tras una temporada malísima, está en semifinales y, bueno, con toda la ilusión del mundo de repetir el entorchado europeo. Pues yo ya empiezo a tener bastante frío, Marcos. Estos del Dortmund están muy a tope, pero nosotros al final no somos del Dortmund. Así que, ¿qué te parece si volvemos a casa, a nuestro estudio? Sí, ya es hora. Yo creo que volvamos al presente, a 2024 y analicemos un poquito más qué fue la temporada. Venga, pues nos metemos en el DeLorean. Pues ya estamos de nuevo, 2024, aquí cada uno en su casa, en nuestro estudio, grabando aquí para Café Karlovich. Y bueno, pues dejamos a ese Dortmund en semifinales. Partido que tú recuerdas encima con especial cariño. Sí, porque la semifinal la disputaba el Dortmund contra el Real Madrid y es la eliminatoria, famosa eliminatoria, en la que cayó en el partido de vuelta la portería del Bernabéu y para la que hubo que traer una portería de la Ciudad Deportiva para que se pudiera disputar el partido. Sí. Parece increíble. Además, hubo que esperar bastante. Recuerdo la señal en televisión y esperando, no sé si fue cerca de una hora que hubo que esperar hasta que trajeron la portería, la colocaron. Porque claro, hubo que ir a la Ciudad Deportiva, que no estaba ni mucho menos cerca del Bernabéu por aquel entonces. No estaba cerca. Y además es surrealista. Claro, el motivo fue que los aficionados se subieron a la zona de las vallas y la portería estaba atada a las vallas y acabaron tirando la portería. Y que en una sensación muy rara, porque cuando estaba viendo el partido, todavía lo recuerdo, enfocaron a esa zona, a esa portería, y yo tuve la sensación de que la portería estaba en el suelo, pero pensé que era una ilusión óptica. Y luego ya empezaron a comentarlo los comentaristas de ese momento en la televisión y bueno, sí, la portería realmente estaba en el suelo. El Madrid acabó... Sí, no, perdona, decía de las cosas únicas porque yo recuerdo partidos de baloncesto de una canasta romperse, etcétera, y además varios. Pero, de hecho, como entrenador ayudante lo he vivido en unas finales de ascenso a Leboro. Pero no recuerdo ningún otro partido en el cual se caiga la portería. Yo tampoco, la verdad. Pero finalmente el partido se disputó con una victoria por 2-0 del Madrid, con goles de Karembé de puntera, por supuesto. Ese año fue la Copa Europa de los goles de puntera de Karembé. También contra el Bayer Leverkusen consiguió uno. Y de Fernando Morientes, que sellaba la victoria, que mandaba al Madrid a la final y que estamos recordando recordemos que es el año en el que el Madrid gana su 7ª Copa de Europa. Sequía desde el año 66 y previo paso por la semifinal contra nuestro protagonista, uno de nuestros protagonistas de hoy, que es el Borussia Dortmund, llegaba a la ansiada final de la Champions, de la Champions, y se alzaba con la Copa. Sí, de nuevo derrota de la Juve por segundo año consecutivo y bueno, sobre todo, ¿qué pasó al final con nuestros protagonistas? ¿Qué pasó con Borussia Dortmund y qué pasó con Bayern? Pues tanto el Dortmund como el Bayern acabaron la temporada con sensación de fracaso, cambiando en ambos casos al entrenador. Nevio Scala estaba, salvo que hubiera ganado la Copa Europa, igual ahí hubiera seguido, pero estaba sentenciado con la liga que hizo. Es una temporada desastrosa, quedan a 25 puntos nada menos del campeón y se quedan fuera de Europa incluso. Y el Bayern, que como habíamos dicho estaba en la final de Copa, la ganó tras vencer por 2-1 al Duisburgo, pero acabó perdiendo la liga contra el Kaiserslautern, que venía de segunda división, recién ascendido y campeón de liga contra el todopoderoso Bayern.
Sí, además aquí, mira, rescato la famosa frase, ¿no? de Luis Aragonés o el dicho que tuvo, ¿no? De que la Liga se gana, no se pierde en las 10 últimas jornadas. Ese Bayern en los 12 últimos partidos tan solo va a ganar 5 partidos de 12, lo cual le va a condenar, obviamente, a perder en esa carrera por la Liga con el Kaiserslautern. Sí, que además acaban a 2 puntos de diferencia, por lo cual si hubieran tenido un rush final simplemente aceptable, se hubieran hecho con el campeonato, por lo cual esta derrota y entiendo que también el mal rollo que había con Trapattoni supusieron, bueno, el final de la temporada del Bayern con ese brote verde de la Copa, pero que no le sirvió a Trapattoni, como hemos comentado antes, para seguir. Será sustituido por Ottmar Hitzfeld y, como hemos comentado, se abría una época gloriosa para el Bayern de Múnich. Exacto. Sin embargo, el Dortmund va a entrar en una crisis financiera muy grande. A principio del 2000 va a salir en bolsa, no le va a ayudar en nada y, bueno, pues graves problemas financieros. Se va a dar la curiosidad incluso de que va a haber un momento en el que el Bayern le haga un préstamo de 2 millones de euros al Borussia Dortmund para evitar la bancarrota. Pero bueno, son historias que, ¿por qué no?, trataremos en futuros Café Karlovich. De momento, nuestra primera sección de rivalidades ya la podemos dar por concluida con esta eliminatoria de 1998, cuartos de final, Champions League, vuelta Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, enlazando con este duelo que tuvimos el pasado 30 de noviembre. Y bueno, pues cambiamos de tercio y vamos a nuestra siguiente sección. Pues sí, empezamos con esta segunda sección. Es una sección que hemos llamado personajes, por ahora se llamará así. Y aquí hablaremos, como hemos dicho antes, no de una biografía de un jugador o un personaje del fútbol destacado del fútbol, sino analizaremos alguna etapa o alguna circunstancia curiosa o memorable que se haya podido dar. En este caso, estamos inaugurando esta sección con nada menos que una figura de los años 60, de los años 50 y de los años 60, como Alfredo Di Stéfano, anunciando nada menos que medias de mujer. Exacto. Lo curioso ya empieza a ser por el tema, ¿no? Quiero decir, puro marketing. Todos tenemos en mente esto del marketing y el fútbol más a partir de los 90, ¿no? Es verdad que Maradona ya hizo algo a finales de los 80, cosas, pero eran ya superestrellas, pero se empieza a hacer algo más, sobre todo anunciando cosas no relativas y no relacionadas al fútbol, más a mitad de 90, ¿no? Exacto, o sea, sí que se veía algún anuncio relacionado, pues Puma sobre todo, se hizo con las grandes estrellas, Puma patrocinaba a Pelé, Puma patrocinaba también a Johan Cruyff, además es muy recordada, igual hacemos un pasaje también de Johan Cruyff con respecto a esto de Puma, porque se negó a llevar las 3 rayas de Adidas en el Mundial 74, en su lugar llevó 2. Bueno, es una historia que podremos llegar a meter incluso en esta sección. Pero sobre todo eran jugadores anunciando o futbolistas anunciando artículos deportivos. Pero en este caso estamos hablando de un pionero que va a inaugurar esa relación entre estrella del fútbol y producto que no tiene nada que ver. Ahora los jugadores son empresas y asocian su imagen a otras empresas y buscan un beneficio económico común, pero esto no siempre ha sido así. Realmente lo podemos considerar, Di Stéfano aparte, una práctica bastante reciente y si contemplamos la historia del fútbol y del deporte como tal. Podríamos decir que esta práctica tuvo llegada a un público masivo a través o por medio de David Ginola, ese extremo francés, que entonces todavía era jugador del Newcastle, antes jugador del Paris Saint-Germain, luego jugador del Tottenham Hotspur, cuando en el 90 mostraba su frondosa y brillante cabellera
y nos aseguraba ante la cámara que el champú L'Oreal tenía la fórmula ganadora. Sorprendía ver a un futbolista anunciando un champú, pero supongo que ahora, bueno, de hecho ahora también hay anuncios incluso de champú con deportistas y nos sorprendería mucho menos. Pero Ginola realmente fue el que abrió en los años 90 las puertas a todo lo que ha venido después. Luego, eso ha ido evolucionando, alcanzó el primer cenit de lo que podemos considerar el futbolista empresa, evidentemente con David Beckham, que fue el primer futbolista icono modelo, que cobró auténticas millonadas de diversas marcas. Pepsi, Vodafone o Gillette, las más destacadas en esa época, finales de los 90, principios de los 2000. Y así hasta hoy. Actualmente no nos extraña ver a Cristiano posando para Armani, a Griezmann en las campañas de Mango, a Zidane en un anuncio de Marquesina de un autobús anunciando Montblanc. Pero claro, en el 62 era algo aún impensable. O no hace mucho Iniesta con los helados, por ejemplo. Por ejemplo, con Calice, sí. Y claro, y también es, ya no solo, porque hemos hablado de Ginola, por ejemplo, pero ya no solo es un futbolista el que anuncia algo. Es un futbolista como Di Stéfano, que era, junto a Pelé, el jugador más famoso del mundo y el, por supuesto, jugador más de renombre de la Liga Española, sino que, además, imaginemos el alboroto cuando ese 16 de diciembre de 1962, sin previo aviso, los lectores de los periódicos españoles de información general de más tirada, el ABC y El País, abrían el diario a primera hora de la mañana, algunos, ese domingo, dando un paseo por el Parque del Retiro, por ejemplo, y cuando esperaban encontrar en la sección de deportes información relativa a la jornada, que se iba a jugar ese fin de semana, se encontraban, a toda página además, un polémico anuncio protagonizado por Di Stéfano, que es, si lo analizamos, una imagen de cuerpo entero del futbolista sobre fondo blanco. La cara sonriente, mirando al lector, el torso con la camiseta clásica del Real Madrid, el escudo muy bien visible, y la parte y los brazos en jarra, apoyados en las caderas que tienen el pantalón blanco también del Real Madrid. Hasta ahora, un anuncio de Di Stéfano anunciando algo. Ya hubiera sido algo extraño, pero bueno, no dejaba de ser Di Stéfano anunciando algo. Pero de repente la figura se corta. En mitad de la página hay un texto, no vamos a decir ahora qué contiene el texto, y bajo ese texto llega el shock, porque las piernas no son de un futbolista, no son las piernas de Di Stéfano, son unas piernas de mujer. La izquierda está directamente o ligeramente adelantada y la derecha detrás de un balón. Y están enfundadas en unas medias y calzadas con lo que parecen ser unos zapatos de tacón de color negro. No se ven bien si son zapatos o son bailarinas, pero luego veremos que zapatos de tacón o bailarinas, pero luego vemos que son zapatos de tacón. Y en el texto, ese texto que hemos dicho que corta el cuerpo, se puede leer: si fuera mi mujer, usaría medias Berkshire. Y no solo quedó ahí. Ojo. Ese mismo día, Televisión Española, que entonces era la única, porque hasta 1966 no había TV1 o TV Televisión Española, no eran ni la 1 y la 2, porque la 2 no llegó hasta 1966, también mostró el anuncio como parte de la publicidad. Era el mismo concepto que el del periódico, solo que en movimiento. Se ve Di Stéfano con un balón. Recordemos contexto, 1962, España en plena dictadura. O sea, un poco por poner en contexto todo lo revolucionario que hay detrás de esta, lo que puede parecer una simple anécdota. Sí, imagina cómo vestían los hombres de la época, ¿no? Evidentemente eran, pues, sobre todo, pues, bastante más clásicos de lo que pueden ser ahora, y el shock ahora ya sería un shock grande en este 2024, pero en su momento, imaginemos, ¿no? Y ya no solo era el anuncio, era también, no solo el anuncio en el periódico, también era un anuncio en la televisión, como hemos dicho. Se veía a Di Stéfano acercarse a la cámara, está con el balón y se detiene junto a un periodista que dice: estamos con Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador del mundo, que nos va a hacer una importante declaración. Enfocan a Di Stéfano, primer plano, responde: ¿saben lo que les digo? Que si yo fuera mi mujer, luciría medias Berkshire. Hay un juego de cámara, dejan de enfocar ese primer plano de Di Stéfano, desciende supuestamente la cámara y se muestran unas piernas de mujer, igual que las del anuncio del periódico. Pero no se quedó ahí.
Porque la televisión ya era un medio de comunicación importante, pero no todo el mundo tenía televisión en casa. También grabó para el principal medio de comunicación de ese momento, que era la radio. Y las principales emisoras de radio españolas en ese momento mostraban también el anuncio de Di Stéfano. Vamos, no hubo nadie en España que no supiera qué medias elegiría Di Stéfano si fuera su mujer. Así que rápidamente se convirtió en el centro de conversaciones, de tertulias de bares, de conversaciones en el trabajo. Lo que se diría se hizo viral. Se hizo viral, solo que en ese momento no sabían qué significaba viral. Imagínate a los aficionados del Atlético haciendo mofa a los aficionados del Madrid, en su mayoría avergonzados. Y es que, como hemos dicho, ahora sería motivo de comentarios, de tertulia, pero imaginemos en el año 1962 lo que pasó. El único contento con esta situación parecía ser, aparte del anuncio de medias, porque se empezó a hablar, o de la empresa de las medias, porque se empezó a hablar mucho de ella, era Di Stéfano, que había cobrado una cantidad, se dice que 150.000 pesetas de la época, una cantidad muy importante, por protagonizarlo. Y el más abochornado, más incluso de cualquier aficionado del Real Madrid, probablemente, fue el presidente del Madrid de aquella época, Santiago Bernabéu, que aparte se sintió traicionado, porque Di Stéfano se había comprometido con Berkshire sin haber consultado con el club, que tampoco tenía por qué, puesto que aún faltaban muchos años para que los futbolistas firmaran contratos de imagen con los clubes, pero le pareció una traición. ¿Qué hizo Di Stéfano? Bernabéu llamó a filas a Di Stéfano, le pidió que devolviera el dinero y que se encargara de que el anuncio se retirase. Di Stéfano, que tenía un carácter fortísimo también, dijo que no, y se negó en rotundo, y Bernabéu, al ver que era imposible intentar convencer a Di Stéfano, acabó él pagando las 150.000 pesetas a la empresa de medias a cambio de que retiraran el anuncio. Lo hicieron. Solo estuvo realmente el anuncio vigente 3 días, a pesar de que la campaña estaba planificada para 9 meses, pero a pesar de su duración, fue un negocio redondo para Medias Berkshire. ¿Por qué? Pues porque con todo el revuelo que se causó, en 3 días consiguió más publicidad que la que ellos soñaban en los 9 meses. Y además le salió gratis, porque pagó, al final el Madrid acabó pagando el precio que ellos habían pagado de Stéfano. Así que, una vez más, Un win and win. fue un win and win porque para el Madrid realmente supuso pagar 150.000 pesetas a cambio de lo que ellos suponían una pérdida de imagen para el club. Una vez más, Don Alfredo, pionero. Y no solo sobre el césped, sino fuera de él. Bergame. They've almost had too much time until it comes to Tardelli. And they picked their moment. Marco Tardelli expressing what it's like to score in a World Cup final. The Italian representatives in the royal box are on their feet. Pues vamos a por la tercera sección y última de nuestro programa. Una sección que estrenamos, pues, como hemos dicho, vamos a rememorar un gol. Para mí es un gol muy especial. Yo pese a mis raíces, yo me crié en Sevilla, pero yo nací en Zaragoza y siempre he tenido como mi segundo equipo, ¿no? Sobre todo más cuando era más pequeño, de ser aficionado a mi segundo equipo en Zaragoza. No nos escondemos, Marcos del Real Madrid, yo del Atlético de Madrid. Y es un gol muy especial, pero que yo creo que vibró toda España con este gol, por la época que era también, porque era una época en la cual, salvo rivalidades, cuando jugaba un equipo español, daba igual de qué equipo fueses, ibas con ese equipo siempre en competición europea. Y fue un gol, además, muy especial por todos los motivos. Estético, lo que significó, todo lo que contrajo consigo. Fue inolvidable. Fue un 10 de mayo del 95. El Zaragoza disputaba en el Parque de los Príncipes la final de la extinta Recopa de Europa. Ya hemos comentado en nuestro programa de Fútbol Retro qué era la Recopa de Europa. Y la disputaba contra el Arsenal. Era un gran Real Zaragoza, probablemente el mejor de la historia del club junto al de los 5 magníficos a mediados de los 60. Estaba entrenado por Víctor Fernández, que era un jovencísimo entrenador de la casa que había llegado en el 91 procedente del filial y que había construido un equipo muy competitivo, que el año anterior había sido tercero en Liga y campeón de la Copa del Rey, y que en el camino a la final había dejado fuera rivales muy duros, como el Feyenoord de Henrik Larsson o un muy rocoso Chelsea, que aún no era el Chelsea
de Chola o de Viali, que llegó unos pocos años después. Era un equipo muy inglés, pero era un equipo muy rocoso y el Zaragoza sudó sangre para poderlos eliminar. El Arsenal era el favorito, era el vigente campeón y era un gran Arsenal. Había dejado la cuneta al Auxerre y a la Sampdoria y contaba en su plantel con auténticos mitos de la liga y de la selección inglesa como David Seaman, el portero, protagonista de este gol, como veremos, el defensa y capitán Tony Adams y los delanteros Ian Wright y Paul Merson. Los aficionados de Zaragoza tenían puestas sus ilusiones, pues, en la sobriedad defensiva de Belsúe o de Fernando Cáceres, en la capacidad goleadora de un mediocampista muy ofensivo como Gustavo Poyet, en su tridente Paquete Higuera, Snyder y Miguel Pardeza, que eran algunos de los pilares de este equipo, y nadie contaba con Mohamed Ali Amar, que tampoco nos dice nada si pronunciamos o si lo nombramos como realmente se llamaba, pero sí si hablamos de su apodo, Najim. Najim era un ceutí criado en la cantera del Barcelona, en la Masía, y emigrado con 22 años al fútbol inglés, a las filas del Tottenham. En principio en calidad de cedido, sin hacer mucho ruido, pero convirtiéndose en el primer jugador español en disputar la liga inglesa en 40 años. Allí, con el Tottenham, fue enemigo encarnizado del Arsenal durante los 5 años en los que permaneció en el club, así que nadie conocía al rival de esa noche mejor que Najim y probablemente tampoco nadie tendría tantas ganas de derrotar al Arsenal como tenía el jugador español. Fue un partido no especialmente brillante por parte de nuestro protagonista, de Najim, pero sí fue un partido muy emocionante a nivel general. Snyder había marcado un golazo a la media vuelta que probablemente le acabó de abrir las puertas del Real Madrid, porque luego ficharía. Pero Jorn Hartson, que no lo hemos citado antes como una de las estrellas del Arsenal porque simplemente no lo era, había llevado el partido a la prórroga. Estábamos ya, antes hemos hablado del gol de Chapuisat, de gol en el 108. Aquí estamos ya en el 119 y 50 segundos, en un tiempo en el que no es como ahora. Los minutos de descuento eran mucho menos extensos. El árbitro iba a pitar, prácticamente se estaba metiendo el silbato en la boca. Porque además el balón estaba en el centro del campo, parecía no revestir peligro esa jugada. Pocos minutos antes, Víctor Fernández había hecho un cambio pensando en los penaltis. Simplemente en eso. Aparentemente un cambio intrascendente para lo que quedaba de tiempo reglamentario. Geli, un zurdo gran lanzador de penaltis, había entrado en el campo sustituyendo a García San Juan y esto había supuesto que Najim, que era el interior izquierdo de inicio, cambiara su posición a la banda derecha para disputar los últimos minutos. Esto finalmente fue clave. Ya en los banquillos estaba empezando a apuntar quién iba a ser el lanzador. El árbitro miraba el reloj contando los segundos. El portero Seaman probablemente también veía el balón lejos, como hemos dicho, de su portería, sin peligro. Y se visualizaba ya, como supongo que hacen todos los porteros, pocos segundos antes de la prórroga o del lanzamiento de penaltis, como un héroe o como el héroe de la tanda. En esa suerte, que son los penaltis, que para mí da más gloria a los porteros que a los propios lanzadores. Pero Najim, que llevaba el 5, entra en trance. No sé si tuvo un momento de locura o un momento de extrema lucidez, pero al ver un balón botando frente a él a 50 metros de la portería rival, él dice que también conocedor de que Seaman siempre jugaba adelantado porque la defensa, que también jugaba adelantada, era bastante lenta, decidió lanzar a puerta en parábola hacia la portería. Cuando sale de la bota, casi parece un despeje para alejar un posible contraataque del Arsenal. Más eso que un disparo. La bola llega a subir 12 metros y comienza a caer a gran velocidad. Seaman se sobresalta y comienza a correr hacia atrás. Desde la televisión se veía cada vez más cerca de entrar, pero no puede ser cierto, no puede entrar ese balón. Tiene que tratarse de un efecto óptico. Es más, si va a portería, seguro que el portero la consigue despejar, además un portero de nivel como Seaman. Pero Seaman no mide bien. Llega, pero salta antes de tiempo y aunque llega a tocar el balón, no impide que entre. Y él acaba también metiéndose en la portería.
se queda sentado sobre la red, petrificado, con la mirada perdida, y mientras el banquillo del Zaragoza se vuelve totalmente loco y en las gradas los aficionados zaragocistas celebran extasiados algo que no acaban de creerse. El balón para Najin. Y Najin lo que ha intentado es... Tira Siman. ¡Gol! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najin, todos al campo. Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo. Impresionante. El Zaragoza ha marcado el gol en el último instante. Este fue el triunfo más importante de la historia del club y fue el momento cumbre de la carrera de Najin, que 5 años después se retiró tras un periodo en el Logroñés de 3 años y que nunca llegó a ser internacional absoluto, pero que es un auténtico mito en el Real Zaragoza por esta acción. Y que el próximo 10 de mayo de 2025 cumplirá ya 30 años. Siempre todos los 10 de mayo se celebra muchísimo en Zaragoza porque, como bien dices, fue el momento culmen de la manera más mágica posible. Es que ya me atrevo a añadir ese adjetivo, ¿no? Mágico, porque es algo tan inverosímil, ¿no? Tan impensable en ese momento que ocurriese. Y encima, pues lo que dices, ¿no? El protagonista no esperado, está en un sitio en el que no era el suyo por circunstancias totalmente ajenas y bueno, un zapatazo que hizo vibrar repito, sobre todo por las circunstancias de aquel entonces, no solo a una ciudad, no solo a una comunidad, sino a un país entero. Sí, único título del europeo de la historia del Zaragoza y una Copa de Ferias también. Ya hablaremos en su momento de la Copa de Ferias si lo consideramos como un título europeo al uso o no, pero realmente este año 95 fue un año inolvidable para el Zaragoza, sobre todo por este gol de Najin, impresionante, como acabas de decir. Bueno, pues creo que no hay mejor broche de oro para este primer episodio de Café Karlovich que el gol de Najin con el Zaragoza, con esa heroica Recopa de Europa. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestro primer episodio. Agradeceros a todos los que habéis llegado hasta aquí escuchándonos. Esperemos que hayáis disfrutado. Como bien dice Marcos al inicio de este episodio, podéis sugerirnos historias, podéis interactuar con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos encontráis en @massive_fútbol. Tenemos nuestra propia cuenta de Twitter en @cafekarlovich, que nos habla es Tony Mesa, @Tony Mesa en Twitter, Marcos Rojo, @_rojo_rod_. Marcos, ¿qué tal el primer día? Bien, espero que haya gustado. Estamos ya deseando comenzar el segundo programa. Ya está en el horno también. No vamos a decir ahora de qué hablaremos, que sea sorpresa. Y nada, muy contento y como os digo, deseando seguir investigando y seguir contándoos historias para que acabéis apreciando y amando el fútbol retro tanto como nosotros. Pues con estas palabras de Marcos nos despedimos y recuerden, esta noche juega el Triunfo.